¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Muy feliz y calurosa noche o mañana, como ustedes gusten. Pero en términos generales en el país, digo, hay lugares que no se siente tanto calor, pero en términos generales sí estamos padeciendo una muy importante ola de calor. Creo que todos podemos dar testimonio de este asunto. Ya bueno, ya estamos el equipo completo, mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita. Blanca Lolbe, qué gusto saludarte, amigos del equipazo, qué gusto de saludarlos. Efectivamente, pues con la noticia de que, caramba, se están rompiendo récords en materia de calor, se Sí. siguen rompiendo récords aquí mismo en la Ciudad de México. Creo que este 15 de abril ha sido uno de los abriles más calurosos Mm. precisamente en la historia. No se había presentado uno desde 1993, si no me falla la memoria. Creo que Sí. ahí desde entonces, un 15 de abril, y se alcanzaron pues casi 34 grados Celsius, nada más para que se den Hoy, una idea. sí, Hoy, sí, sí, exactamente. sí. Aquí en la Es, Ciudad de México, en no efecto. sé si fue 93. Yo tengo muy claro que en 94 hubo una ola de calor que mató a muchas personas. Había una ola de calor generalizada. No sé si fueron los 2 años consecutivos. Yo recuerdo 94 que hubo una ola de calor en Europa y que moría mucha gente precisamente a consecuencia de que tengo muy claro el año, porque en esa época tuve la posibilidad de ir por allá después de haber hecho mis ahorros. Y me Ajá. acuerdo que en Florencia, antes de que se declarara que había ola de calor, salí a caminar con la tía con la que iba y sentía, literal, les juro, que me quemaba, no sé qué, no recuerdo qué zapatos traía, pero el piso me quemaba las plantas de los pies y ya no aguanto el calor de plano. En Florencia nos regresamos al hotel porque hacía demasiado calor. Yo creo que hoy, aquí en la ciudad, bueno, anda uno en la calle porque no te queda de otra, tienes que trabajar o lo que sea, pero si tienes la posibilidad, pues prefieres quedarte en casa, ¿no? O quedarte en la Definitivo. oficina bajo techo, pues. Sí, la realidad es que uno prefiere estar bajo techo, en efecto, Blanquita. Y mira, aquí está en la página, en la pantalla, el Mm. dato. Con Agua Clima informaba hace algunas horas. Esta tarde se refiere a la de este 15, lunes 15 de abril del 2024, para nuestra audiencia como en vivo y en vivo. Esta tarde del 15 de abril del 2024 se estableció un nuevo récord histórico de temperatura máxima para un día como hoy, 15 de abril. En el Observatorio Meteorológico de Tacubaya se registraron 34.2 grados Celsius. Muchísimo. Superaron los 33.9 grados que se alcanzaron en 1998, era la fecha, es la fecha. 98. Ahí Fíjate, está, qué curiosidad. corregido, por supuesto que sí, pero vean, 34.2 grados, en 1998 habían sido 33.9 grados. Y ahí está la imagen que coloca precisamente, que pone la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y el Medio Ambiente, con este dato. El registro máximo histórico anterior en el Observatorio de Tacubaya en un día como hoy, 15 de abril de 1998, 31.6. Registro anterior en el Observatorio de Tacubaya, máxima del mes de abril, 10 de abril de 2009, 33.7. 15 de abril de 2024, en el aeropuerto 32 grados, en el Observatorio de Tacubaya 34.2, nuevo récord de efeméride mensual y anual. ¿Qué tal? Oye, me dice Caosfera, no vengas a Sonora en verano, Blanquita, seguro que ya no nada más sentirá los pies quemados, sino toda completa. Sí, yo creo que sí. Hay que estar de verdad acostumbrados, pero fíjense, ya entramos al tema, ese tema lo traíamos ya en guión, pero ya estamos aquí, vamos a seguirle con el tema un poquito y luego vamos a los hashtags, si te parece bien, Carlos, para Claro, después Blanquita. regresar, porque encontré una nota y la traemos por ahí de cuál es la temperatura ambiente máxima que soporta el cuerpo humano. Bueno, ¿Qué tal? a propósito de esto, la temperatura que hemos tenido máxima, que se ha establecido este lunes 15, es de 34.2 grados Celsius. Es muy cerca del punto crítico para el cuerpo humano. No en la Ciudad de México, pero sí 34, bueno, 34.1 creo que fue lo que dijiste, ¿no?
como 30. lo que decía, ¿cuál fue? 32.9, no, 32.9, bueno, todavía nos faltó, pero no fue la Ciudad de México la más calurosa. Bueno, dice la nota, cuando la temperatura ambiental se encuentra por encima de los 35 grados, el mecanismo termorregulador empieza a ser rebasado en el cuerpo y al llegar a los 41 grados puede dejar de funcionar adecuadamente, provocando que la persona sufra un golpe de calor. Hay que recordar que nuestro organismo necesita una temperatura interna regular de entre 36.5 y 37 grados Celsius y el encargado de regularla es el hipotálamo. Bueno, en casos graves, el golpe de calor se caracteriza por una temperatura corporal mayor a los 40 grados, ausencia de sudoración y posibles complicaciones tales como convulsiones o pérdida de conciencia. Por esta razón se requiere que la persona afectada reciba atención médica inmediata. Rebasar ese límite por la exposición a altas temperaturas ambientales o por actividades intensas en lugares cálidos puede generar en una persona la hipertermia. 8 estados de México tuvieron este día temperaturas máximas superiores a los 45 grados. Fueron Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. O sea que en la Ciudad de México no fue la temperatura más alta. Una cosa bien importante que nos dice nosotros en Estrellas y en Fuegos, que hay que estar muy al pendiente de las condiciones de nuestros perritos, de que nuestros perritos tengan agua suficiente y fresca. Hoy, por ejemplo, noté que el agua que sacaba yo del filtro de agua salía tibia. ¿Qué hice? Pues saqué unos hielos y se los puse al agua para que se refrescara. Me parece una tortura hacer que Varania, en este caso, pues tomar el agua tibia, ¿no? O sea, ni yo la tomo, yo lo que nunca hago es meterla al refrigerador, pues ahora lo estoy haciendo. También dice tener de nuestros panes, espacios ventilados y con sombra, bien importante sin duda. Y para nosotros mismos, Carlos. Sí, definitivamente, está muy, muy fuerte el calor. Con el calor la mayoría de las personas tienen más sed. Yo he platicado con muchos colegas, exactamente, muchos amigos, y me dicen, no, sí, yo ya llevo no sé cuánta agua que he bebido y están tomando mucho más. Es lo normal, es obvio, nos estamos deshidratando por estas altas temperaturas, así que hay que mantenernos bien hidratados. Recuerden que lo recomendable es agua. Y algo que escribe aquí Caósfera me parece muy importante, dice, no tomen agua fría, sino fresca. Yo creo que es algo muy importante. Tomar agua en exceso fría o en exceso caliente es contraproducente, puede hacer daño, no puede hacer Tiene bien. que estar fresca, ni siquiera la temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente está alta, está caliente. Es caliente, no, claro. La temperatura ambiente tiene que estar fresca. Yo la meto un ratito, pues, al refri, y ya, con eso, un ratito, y ya la saco, como son botellas grandes, pues se va tibiando, se va bajando la temperatura, ¿no? Creo que es importante que digamos cuál es el pronóstico para los próximos días, mi querido Carlos. Para este martes, por ejemplo, durante la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado, siendo frío en partes altas del Valle de México. Por la tarde, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas, pues muy pocas, de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas, muy poquito, en la Ciudad de México, así como lluvias y chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas en el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura máxima, aquí está la información importante también, temperatura máxima estimada en la Ciudad de México de 32 a 34 grados, la mínima estimada en la Ciudad de México de 15 a 17. Para el miércoles igual vamos a tener pues, algunas lluvias y chubascos y la temperatura va a seguir alta, de 31 a 33 las temperaturas máximas, así es que aun cuando se prevé que ya empiece a llover un poquito, se había dicho que hacia mediados de abril iba a comenzar las primeras lluvias, de todas maneras seguiremos teniendo temperaturas muy altas, así es que, pues sí, como dice también Carmen Castro, hay que tener cuidado con las infecciones gastrointestinales y más si comen en la calle, sí, no es buen momento para comer en la calle, hay que estar bien hidratados, dice Carmen Castro, usar bloqueador solar y cuidar, claro, a los animalitos en casa. Sí, eso es muy cierto.
muy, muy cierto, de manera particular el hecho de que los alimentos con las altas temperaturas se echan a perder más rápido. Y eso evidentemente pues hace que tengamos menos confianza en los alimentos que hay en la calle. Las enfermedades gastrointestinales pueden provenir como resultado de estas. Entonces, mucho ojo en efecto. Y bueno, atención a nuestros amigos en Coahuila, por ejemplo, las temperaturas máximas para este martes entre 35 y 40 grados, o sea, un día bastante caluroso. Hay posibilidades de lluvia en Coahuila, bueno, pues un poquito. Habrá temperaturas frescas, un poco frescas en Durango y mínimas en las sierras de Durango. Fundamentalmente eso, espérenme. Lluvias aisladas en Coahuila y en Durango solamente, ya no surgen las lluvias. El nivel de presas en Durango, por ejemplo, está al 41% y están previendo rentar un avión para bombardear nubes. Ya no surge que llueva, ¿eh? Sí, urge que haya alguna lluvia, no la ha habido lamentablemente, lo que sí hay es mucho, mucho calor y por lo tanto todas las recomendaciones que han estado apareciendo en su pantalla y que nos han hecho nuestras colaboradoras, nuestras moderadoras, nuestras queridas amigas Carmen Castro y Caóspera y también el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, son recomendaciones a las que hay que hacer caso. Usen ropa de algodón, colores claros, manga larga. Consecuencia de esto mismo, hay incendios. Según la información de la Comisión Nacional Forestal, hasta el 14 de abril del 2024 se han registrado 44.554 hectáreas afectadas por incendios forestales en México. Hay 18 estados de la República Mexicana principalmente afectados. No los voy a mencionar todos, solamente les diré que los 5 estados con mayor número de hectáreas afectadas son Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Hay 76 incendios activos en el país. El problema son las actividades humanas que provocan que la presencia del sol, la falta de lluvias y la actividad humana, el descuido humano, pues generan la lluvia. Es una combinación fatal para nuestros bosques. Sí, es lamentable que ha habido incluso imágenes del lago de Pátzcuaro, Blanquita, se difunden las imágenes del lago de Pátzcuaro prácticamente seco. Sí. Porque pues hay sequía, no llueve, lamentablemente, y pues esto trae como consecuencia en efecto que casi se pueda llegar caminando hasta la isla de Janicio, Michoacán. Ay, qué terrible. Está prácticamente seco el lago de Pátzcuaro, lamentable. Bueno, pues cuidado y tomen en cuenta todas las recomendaciones. Te pregunta Daniel Rodríguez si estás de 1 a 3 en el 88.1. Estuve la semana pasada de 2 a 3, es de 2 a 3, estuve la semana pasada nada más. Y mi horario acostumbrado es de 6 a 7, 6 de la tarde a 7 de la noche, por si le interesa. Muchas gracias, Daniel. Lista la información ahí, Daniel. Bueno, pues si te parece bien, si les parece bien, amigos, nos vamos a los hashtags. Vámonos. Erubiel Ávila es el primer hashtag en tendencia de hoy, pues resulta que sus ex correligionarios lo denuncian por desvío de recursos por 1.365 millones de pesos cuando fue gobernador del Estado de México. No nos explica por qué no lo denunciaron cuando recién dejó la gubernatura o cuando estaba en la gubernatura, ¿verdad? Porque hasta ahora que ya está en las filas del Verde apoyando a Claudia Sheinbaum. Y bueno, él sale muy llorondo a decir, a presumir su inocencia en un video que sube a las redes sociales, en donde, híjole, debo decir, Carlos, que yo no lo reconocía. ¿Si es Erubiel o se le parece? ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo reconocías, Blanquita? Pues sentí que no se parecía, pues, o sea, hace mucho que no lo veía. Sí, bueno, sí, puede ser que ya, al final de cuentas, en algún momento, porque ese es son los usos y costumbres de los políticos, ¿eh? En algún momento creo que usó bigote, si no me falla la memoria, Erubiel Ávila, tal cual. Pues ahí lo tienen ustedes.
en De lo que pantalla. sí me acuerdo es que su gestión al frente del Estado de México, en el municipio fue más o menos, en Ecatepec, pero luego en el Estado de México su gestión fue gris Oxford. Sí, y fueron 2 veces Además, que fue gobernador, por si fuera poco, ¿no? Y también 2 veces que fue presidente municipal en Ecatepec, y todas abanderado por los colores del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, efectivamente. Ese PRI que hoy, inexplicablemente, de manera extraña, le está volviendo la espalda a este otrora prominente priista. Hoy por hoy sabemos que pues más bien anda coqueteando con el oficialismo gracias a las veleidosidades que le permite el partido, que se le permiten al Partido Verde, de alguna manera, que es uno de los partidos que forma parte de la alianza ganadora o de la alianza oficialista, para dejarlo mejor claro. Pues el chiste es que ahora, en efecto, a Erubiel Ávila lo están acusando. Dicen que desvió recursos por 1,365 millones de pesos nada más. 1,365 millones de pesos cuando fue gobernador en el Estado de México, y por esa razón, pues ahora lo denuncian. Erubiel Ávila, pues como bien lo dijiste tú, ya salió a defenderse. Al final de cuentas, pues esto no es otra cosa más que pan de todos los días en lo que se refiere a la política de nuestro país, y más en vísperas de elecciones, Blanquita. sí, dice Alito Moreno cuando anunció junto con Marco Cortés y bueno, con los dirigentes de la coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD. Ajá. Dijo que nuevamente, vemos que Morena y sus aliados agarran a la basura política y se la llevan con ellos. Bueno, esa es una verdad. Pero también lo que dice Erubiel Ávila es otra verdad. En el video, eso me gustó mucho cuando dice que Malito Moreno está muy enojado porque pues está quedando solo, ¿no? Se está vaciando el revolucionario institucional. También eso es cierto. Y también es cierto que muchos de los expriistas, expanistas, experredistas se están yendo a Morena o a sus afines a Morena, porque saben que una vez que estén de ese lado, si se dedican a promover el plan de gobierno de Morena o a sus candidatos, concretamente a la candidata Claudia Sheinbaum, que es a la que apoya Erubiel Ávila, y bueno, a los candidatos de Morena o del Partido Verde, que son un poco más o menos lo mismo, pues se les olvida todo, ¿no? O sea, tú estás bien con el oficialismo, todo te será perdonado. Claro. Y serás defendido sin investigar si lo hiciste o no. Y aquí es borrón y cuenta nueva. Robaste, mientras no seas fiel, es borrón y cuenta nueva. Tú no te preocupes. Y ese tipo de cosas son las que lamentablemente pues le restan esa credibilidad de la que tanto se jacta el presidente Andrés Manuel López Obrador, de su movimiento, ¿no? Porque sí, en efecto, él lo dice muy bonito, lo dice muy bien, y lo dice muy cierto, pero lamentablemente, como lo hemos mencionado ya también aquí en otras ocasiones, cuando el presidente lo dice refiriéndose a los otros, lamentablemente es un traje que queda hecho también a la medida de ellos. Eso es lo lamentable. Pues allá está Erubiel Ávila, nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Eso. Daniel Noboa, que dice que él no se arrepiente de nada respecto al ataque a la embajada en Ecuador. Dice que invita a López Obrador a comer ceviche y tacos y a conversar. Y pues prácticamente dice que lo que hizo lo volvería a hacer. Eso es lo que dice el presidente de Ecuador. No me arrepiento de nada, prácticamente. Es una frase ya muy hecha, pero en efecto, en este caso aplica y sirve para que le dé voz al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, un junior, dicen algunos, 35 años, hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, que entiendo en estos momentos ni siquiera se encuentra en Ecuador, sino que está en Estados Unidos, en Miami. Allá concedió la entrevista, ¿no? Justo desde allá, desde donde da esta entrevista, efectivamente,
qué dirán sus pues compatriotas, sus gobernados, de que justo en medio de esta crisis él parece minimizarla, y quizás esa sea una estrategia, mira, a final de cuentas tampoco me parece justo culparlo al 100%, quizás como prensa mexicana sí estamos en nuestro derecho de criticarlo, de juzgarlo porque está minimizando el asunto, pero si lo vemos desde el mero hecho geopolítico y mediante el análisis, pues él está simple y sencillamente tratando de lavarse las manos, de bajarle el volumen al asunto, de bajarle la intensidad, porque recordemos que prácticamente la condena ha sido unánime para Noboa y para su gobierno por haber burlado la seguridad y por haber irrumpido en nuestra embajada. Sin embargo, me refiero políticamente hablando, pues él está tratando de bajarle la temperatura al asunto, minimizando el hecho y quizás hasta tratando de utilizar un lenguaje que podríamos pensar cree que le va a gustar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un lenguaje muy de ese estilo, muy cercano para sus interlocutores. Quizás aquí Daniel Noboa trata de hacer lo mismo cuando declara, pues invito a López Obrador a comer ceviche o tacos y a conversar y ya con eso, tratando de disminuir la intensidad del hecho, pero creo que no le va a salir tampoco, Blanquito. Me gustaría que escucháramos, que compartiéramos el audio, son escasos 39 segundos, este fragmento de la entrevista que sube MX, que es una entrevista exclusiva con SBS World News. Vamos a ponerlo inmediatamente, allá va. You've been condemned by every Latin American country, except for El Salvador, and the United States, your staunch ally, condemned what happened at the embassy. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. And also, they also condemned the fact that some governments use their embassies when with the facade of a political refugee, but it's actually for impunity. It's actually to save the criminals from their sentence. You've been condemned by every Latin American country. Pues ese es lo que dice Noboa, el presidente de Ecuador. Ese fue el segundo hashtag en tendencia. Y viene Peña Nieto. ¿Por qué es hashtag Peña Nieto, mi querido Carlos? Pues en realidad este está muy, muy sencillo, Blanquita. ¿Qué tendrá el presidente Enrique Peña Nieto? Que una publicación de un medio digital que se llama el CEO, Periodismo Digital de Negocios, en el cual entiendo se labora el periodista Mario Maldonado, y es en este espacio en donde se publicó el siguiente video, que también creo que vale la pena mejor ver por lo menos el principio y una parte de él, y comprenderemos todo. Muchas gracias, Mario, mucho gusto saludarte. Gracias. Y encontrarnos aquí en República Dominicana después de mucho tiempo de no vernos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. En un restaurante modesto, pues entramos con mucha libertad, como cualquier hijo de vecino. Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Al final no es más que eso, no es más que eso, es un promocional de una entrevista que el expresidente Enrique Peña Nieto habría concedido al periodista Mario Maldonado y que se va a publicar en el CEO, este medio digital que está aquí en X. Pero a raíz de esta publicación, y es que quizás eso es lo interesante del asunto y nada más vale la pena mencionarlo, se convirtió en hashtag en tendencia de hoy porque ha sido muy replicado, tanto el nombre como mensajes de personas, analistas, políticos, periodistas, preguntándose algo.
por qué aparece ahorita Enrique Peña Nieto, justo antes de las elecciones. Y algo más, ¿qué tendrá que decir Enrique Peña Nieto? ¿Qué va a decir Enrique Peña Nieto? Porque con toda seguridad se anticipa cualquier cosa que pueda decir Peña Nieto, con toda certeza será retomado por la prensa mexicana. Ya se verá. Pues yo creo que no es gratuita, efectivamente, su presencia tampoco es casual, seguramente tiene una razón de ser, quieren probablemente apuntalar la campaña de Xóchitl Gálvez, evitar la desaparición del revolucionario institucional, lo tienen que hacer muy bien, porque si no van a precipitar la desaparición del revolucionario institucional que va para allá volando, ¿no? Y yo lo veía y te escuchaba y me preguntaba si eventualmente aparecería Salinas de Gortari, ¿sabes? Exactamente. Pues mira, por lo pronto está generando expectativa la entrevista que habría concedido. ¿Eso qué significará? Vale la pena preguntarse más allá de lo que ya nos preguntamos. ¿Significará un regreso de Enrique Peña Nieto a la escena política mexicana, a la escena política nacional? ¿O será simple y sencillamente una entrevista que a lo mejor dará 2 o 3 titulares y se apagará? Sí, puede que no aparezca, que no pase a más. Vamos a ver. Venga, bueno, pues hasta ahí los hashtags en tendencia de hoy. Llegamos a las efemérides. El 15 de abril del año 1493 fue cuando Cristóbal Colón llegó a Sevilla tras su primer viaje a América y fue recibido triunfalmente. 15 de abril de 1493. El 15 de abril, pero de 1865, murió Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, y murió, bueno, pues por supuesto a consecuencia del disparo que recibió la noche anterior, mismo que le propinó John Wilkes Booth. Oh. El 15 de abril de 1910 se realizó la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático. Allí fue donde se designó a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la República. 15 de abril de 1910. Vamos al 15 de abril, pero de 1912. En esa fecha se hundió el, pues, tristemente célebre Titanic. Fue a las 2:20 horas de la madrugada en el norte del Océano Atlántico. Chocó contra un iceberg y murieron 1.517 personas que iban a bordo. 15 de abril de 1912. El 15 de abril del año 1915 se estrenó El amor brujo de Manuel de Falla en el Teatro Lara de Madrid, por supuesto, allí en España. Y luego el 15 de abril de 1955 se inauguró el primer restaurante de la famosa empresa de comida rápida McDonald's y fue inaugurado en The Plains, en Illinois, allá en los Estados Unidos. Desde 1955 existe McDonald's. Vamos con la siguiente. 15 de abril del año 1989, ya un poco más acá, se inició la revuelta de la plaza de Tiananmen en Pekín, China. Esto tras la muerte de Hu Yaobang, 15 de abril de 1989.
Llegamos al 15 de abril del 2013, de hace 10 años, de hace 11 años ya. Seguro si ustedes, muchos de ustedes se van a acordar del atentado de la maratón de Boston, ahí en los Estados Unidos, al explotar 2 bombas cerca de la línea de meta. El asunto causó la muerte a 3 personas y heridas a otras 282. Boston, 15 de abril de 2013. ...15 de abril del 2019... fue cuando se produjo el incendio de la Catedral de Notre Dame, allí en París, Francia, que por cierto, todavía no logran concluir con su restauración. Vamos al 15 de abril, llegamos al 16 de abril, pero de 1838. En esa fecha comenzó la Guerra de los Pasteles entre Francia y México. Ah. 1869. Sí, todavía el año 1800, pero en el 69 se creó el estado de Morelos, que se integró con los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Conatepec, Tetecala y Yautepec. Morelos, pues, existe desde este 16 de abril de 1869. Aquí pulsé una tecla que no iba, ya llegué. 16 de abril de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un submarino soviético hundió el buque nazi Goya, muriendo en este evento más de 7,000 refugiados alemanes. Una tremenda tragedia. Vámonos a la siguiente. 16 de abril de 1961, Fidel Castro anunció el carácter socialista de la Revolución Cubana de enero de 1959. Esto durante el entierro a las víctimas de un bombardeo estadounidense. El hecho provocará un intento de invasión a la isla ordenado por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Con este anuncio del carácter socialista de la Revolución Cubana, ese 16 de abril de 1961. Vamos a 1972, 16 de abril. En esa ocasión despegó desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, el Apolo 16 con 3 tripulantes hacia la Luna. Ahí están muy sonrientes, a punto de partir. ...16 de abril del año 1995... George W. Bush, el gobernador de Texas, más tarde presidente de Estados Unidos, nombró el 16 de abril como Día de Selena, en conmemoración por el trágico asesinato de la cantante Selena Quintanilla. Y luego, el 16 de abril, pero del 2003, Michael Jordan se retira del baloncesto jugando su último partido entre los 76 en Filadelfia, ante los 76 en Filadelfia, allá en los Estados Unidos. Y finalmente, 16 de abril del año 2007, fue cuando ocurrió la masacre de Virginia Tech en Blacksburg, en Estados Unidos. Es en la que un joven mató a 32 estudiantes en el campus de la universidad, incluyendo a él mismo. Además, 29 personas resultaron heridas. Bueno, pues hasta aquí, las efemérides. Dice Curiosidades M que esa guerra de los pasteles se ha repetido últimamente
con la gente, ay, con la gente que me da Con la buenos gente de Costco. consejos. Está buen chiste. Sí, está bueno. Sí. Bueno, pues sigamos con más información. Esta es muy preocupante los Sí. ataques de Irán a Israel, que fue una noticia que se dio el fin de semana hacia la noche del viernes. Habría intervenido, había tenido Israel contado con la ayuda de los Estados Unidos para detener, porque fue un ataque con drones, para detener los drones que entraban y lograron detener el 90% de los drones, no recuerdo exactamente cuántos eran, y desde luego pues el ataque fue condenado, aunque Irán justifica que bueno, pues ese es una respuesta por el ataque previo que le hicieran a los Israel a Irán, digamos, ¿no? Fue una respuesta de Irán ante un golpe que le dio pues Israel en Damasco, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, el caso es que una condena más o menos, digo más o menos porque no todos los países se pronunciaron en contra del ataque, en realidad hay quienes lo apoyen y esto también es preocupante, Carlos, porque lo que observamos es pues un mundo también dividido y entonces empezó a circular, dice Caosfera, fueron drones, misiles crucero y misiles balísticos, más de 300 en total, ¿sí? Estados Unidos ha dicho, por otra parte, y esto tranquilizó, digamos, un poco la tensión que había en los mercados y, pues, en términos generales en el mundo, que había ayudado a Israel porque son aliados, pero le dijo a Netanyahu que no contestara ese ataque y le dijo que si lo contesta, Estados Unidos no le va a apoyar a su gran socio y aliado, que es Israel. Pero no obstante, bueno, pues tiene que haber preocupación en el mundo por el asunto, ¿no? Porque está dividido prácticamente, digamos que pareciera que está despertando la serpiente del mundo musulmán, que no es poca cosa, ¿eh? Fíjate, dice en National Geographic, el detonante inmediato del bombardeo sobre Israel por parte de Irán fue el ataque del 1 de abril al consulado iraní en Damasco, Siria, Ajá. que resultó en la muerte de comandantes iraníes de alto rango. Aunque Israel no ha confirmado su participación en este ataque, es ampliamente asumido que estuvo detrás del mismo. Irán interpretó este acto como una violación grave de su soberanía, lo que llevó a una respuesta militar directa. ¿Y cuál fue esa respuesta militar directa? Ya nos lo anticipaba un poquito nuestra querida Caosfera. De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas de Defensa de Israel, el 99% de los más de 330 proyectiles lanzados, que incluyen al menos 185 drones, 110 misiles tierra-tierra y 36 misiles de crucero, fueron interceptados mayormente sobre otros países. Digamos que esa es la buena noticia, que a pesar de todo ese arsenal, pues la mayoría fueron interceptados principalmente sobre otros países. Los daños en la base aérea de Nevatim, ubicada cerca de Beersheba en el sur, fueron menores. Una niña de 7 años sufrió heridas graves a causa de metralla que podría proceder de una unidad interceptora y prácticamente pues ese es el hecho, Blanquita. Dice Caosfera, también le había dicho a Irán que no atacara a Israel y ya vimos el resultado. Pues es que saben que ya ni la ONU, ni la OEA, ni el propio Estados Unidos tienen capacidad, o sea, no logran convencer a ningún país de que, en este caso, Israel, por ejemplo, Estados Unidos le ha hecho el llamado en más de una ocasión a Israel de que detenga su ataque, el ataque constante que ha tenido en contra de Palestina, ya en la Franja de Gaza, Israel se ha negado, ¿no? Entonces, pareciera que ya no había una autoridad lo suficientemente disuasiva o con la autoridad moral suficiente o con la autoridad suficiente como para detener este tipo de cosas. Lo cual es muy lamentable porque uno de los hashtags que empezó a trascender y pues por supuesto que esto preocupa a mucha gente, porque no podemos saber el futuro de este conflicto, que no sabemos si ya hasta ahí quedó y ya fue un incidente que no tendrá mayores consecuencias, mayores entre comillas, o es algo que en algún momento vamos a ver la respuesta que va a haber y puede ir, por supuesto, escalando la violencia. No lo sabemos en este momento, pero Tercera Guerra Mundial fue uno de los hashtags del fin de semana. Tristemente. Así es, efectivamente.
Oye, quiero apoyar el comentario de curiosidades. Se me dice, amigos del equipazo, además de su like, den muchos clics en el corazoncito rojo y en YouTube. Esto indica a YouTube que este contenido le agrada a quien lo ve. Recuerden, den muchos corazoncitos. Yo hago el mismo llamado también para nuestros amigos en Facebook, para que le den corazoncitos, por favor. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Por supuesto que sí, se agradecen. Muchas, muchas gracias. Durante el fin de semana hubo un hecho de esos que llaman lamentablemente mucho la atención. Se cayó un helicóptero aquí en la capital del país, en la alcaldía Coyoacán. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes informó que junto con el gobierno de la Ciudad de México iniciaron una investigación por el desplome de un helicóptero con matrícula XB-PIP de la Ciudad de México. Lamentablemente, las 3 personas que viajaban a bordo de la aeronave murieron a bordo de este helicóptero. El capitán Armando Cervantes falleció, descanse en paz, así como 2 personas que se presume pues habían pagado para dar una vuelta en helicóptero por la Ciudad de México. A eso se dedicaba esta empresa Let's Fly, que es a la que pertenecía el helicóptero que cayó. Y lamentablemente, pues los 3 que viajaban a bordo del helicóptero perdieron la vida. Digamos que dentro de lo malo, lo bueno, lo dijo el propio presidente López Obrador al mencionar que pues el piloto había sido prácticamente un héroe, había tenido una actitud heroica, porque a pesar de los problemas, de las dificultades para el control de la aeronave, pues hizo lo posible para que ésta cayera donde se provocara el menor daño posible, y en efecto así fue. Pues no es afortunado que hayan muerto los 3 tripulantes del helicóptero, pero fueron las únicas víctimas. Pues sí. Bueno, y todo este lío de comunicado que diera a conocer el Instituto Nacional Electoral sobre las inconsistencias que tenían algunas de las solicitudes para votar desde el extranjero de un buen número de migrantes, y que generó toda una especulación a la que se unió también el presidente López Obrador, incluso el movimiento migrante, que decía que iniciaba la defensa de los derechos políticos de 39,724 personas, a quien el INE canceló su credencial rumbo a la elección del 2 de junio, y afirman que atropella el INE el derecho político de 1 de cada 5 mexicanos interesados en votar al cancelar la solicitud para votar el próximo 2 de junio. El presidente López Obrador se une a este coro también y dice, pues poco más o menos lo mismo, ¿no? Que son obstáculos del INE para el voto migrante. Pero pues en realidad incluso Xóchitl Gálvez dice que le están quitando votos, ¿no? Todos, en fin, todos se aventaron en contra del INE, todos. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Que sí había inconsistencias, que la gente, o sea, si tú quieres entrar a la universidad, Carlos, o si tú quieres hacer tu solicitud de pensión o una solicitud de trabajo y no llenas correctamente la solicitud, ¿qué te dicen? Pásele, ¿no hay problema? No. ¿O sí? Obvio. Y claro, pues obvio no. Entonces estos 30 y tantos mil lo que hicieron fue que no llenaron correctamente la solicitud, que no dieron los datos correctamente, que se localizaron direcciones IP de computadoras desde donde se habían levantado o se habían llenado solicitudes, más de 50 solicitudes de una sola computadora. Les pedían la firma y en lugar de la firma mandaban la foto de una firma. No era eso lo que les pedían. Quieren que el INE acepte esas cosas para abrir la puerta a votos de gente que a lo mejor no existe, pero le hicieron la chillona y entonces ahora el INE dice, bueno, tienen de aquí al 5 de mayo para corregir las inconsistencias que les dijimos que tenían sus solicitudes. ¿Cómo ves, Carlos? Es correcto, tal cual como lo acabas de mencionar, efectivamente. Y eso es lo curioso del asunto, es que en cuanto uno escucha aguas, 40,000 extranjeros, mexicanos en el extranjero no van a poder votar, el INE ya no les va a permitir votar, pues me parece que allí el asunto pues se va por la politiquería, cuando la realidad es que 40,000 votos pues no son nada para un padrón electoral de 95 millones de mexicanos. ¿Cuántos representarían 40
40,000 votos, ni siquiera 40,000, fueron 39,000 y tantos. Entonces, sí, en efecto, me parece que en este caso en particular los errores provinieron de quienes llenaron sus registros. Lo bueno, pues es que van a tener opción para volverlo a hacer y hacerlo de manera correcta y de esa forma no perder su posibilidad de votar. Y por cierto, un asunto interesante y que se supone se va a definir con las votaciones del próximo 2 de junio, pues es la conformación del Congreso de la Unión. Y es importante porque ahorita, por lo menos, Morena, con una mayoría simple, no calificada, pero sí con una mayoría simple en la Cámara de Diputados, aprobó en comisiones la reforma sobre pensiones y Afore. La oposición dice que es un robo porque pasó al Pleno, se va a discutir en el Pleno de la Cámara Baja, esa iniciativa que busca utilizar alrededor de 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas de las Afores para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pues sí. En fin, mientras tanto, la Afore rechaza que la iniciativa sobre las pensiones sea una expropiación de recursos. Dicen que esta ley, la iniciativa que busca modificar la ley de Seguro Social con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no es para expropiar los recursos como se ha señalado en algunos medios. Es lo que dice la Afore. Y dice en un comunicado, es importante aclarar que la iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos, como se ha señalado en algunos medios, y aclaro que la iniciativa lo que plantea es formalizar una transferencia de recursos que se ha estado haciendo ya desde hace algunos años. Creo que algo que vale la pena mencionar también es que la aprobación del dictamen que se hizo en comisiones vino con una modificación que creo que es muy importante. Esa modificación es el cambio de última hora que permite aclarar que únicamente se tomarán los recursos de cuentas que ya no estén activas. Y esa aclaración creo que es muy relevante. Creo que hay una norma que ha imperado desde siempre en los bancos, no solamente para las cuentas que están en los bancos de pensiones, sino para todas las cuentas en general, que después de cierto tiempo, no sé si son 5 años, que es el mismo periodo que te piden, por ejemplo, de que guardes documentos de una propiedad para cuando la quieras vender, y son 5 años lo que tienes que guardar de documentos, 5 años de tus declaraciones de Hacienda, lo que tienes que guardar, y son 5 años, si no me equivoco, lo que respeta, digamos, el banco en una cuenta que no tiene ningún movimiento, ni consultas, ni nada. Una sola consulta activa la cuenta. Si una cuenta bancaria tiene 5 años sin un solo movimiento, ni siquiera una consulta, entonces el banco cierra esa cuenta al no haber ningún tipo de reclamación, porque consideran que después de 5 años, pues no hay dueño, digamos, de la cuenta, ¿no? Sí. Y no es una expropiación, simplemente pues cierran la cuenta y los bienes pues pasan a manos. En este caso, no, la verdad no sé si del banco o de quién, ¿no? Pero en este caso sucederá lo mismo con las Afores y pasarán a manos de este Fondo del Bienestar. Es lo que efectivamente, pretendo. Sí. Básicamente ese es el objetivo, que pasen a manos del Fondo del Bienestar. Otro asunto que está muy interesante, Blanquita, sí, pues es la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos en contra de Arturo Saldívar, el exministro presidente, de hecho, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirigentes de PAN, PRI, PRD fueron a denunciar penalmente al exministro, presuntamente por ejercer presión a jueces federales para que liberaran a políticos presos con el fin de hacerlos candidatos de Morena o para que operen a favor de sus aliados en campañas locales. Así de ese tamaño el asunto. ¿Todo a raíz de qué? A raíz de que se dio a conocer que bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, pues está llevando a cabo una administración de la gestión de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hecho de verdad inédito. Nunca antes se había investigado por el propio Poder Judicial a uno de sus miembros y mucho menos a un ministro. El asunto, evidentemente, la candidata Claudia Sheinbaum y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto el propio Arturo Saldívar, ya lo han catalogado y calificado como una persecución política.
Sí, la Suprema Corte, dice Saldívar, aparte de negar que tenga culpa, que tenga algo que ver en esos hechos, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de marco jurídico para sancionarlo, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no es cierto, que sí tienen marco jurídico para sancionarlo. Él se defiende, por supuesto, pero las voces dentro de la Suprema Corte de Justicia, y han surgido otras voces, lo señalan. Yoali Reséndiz, que es una periodista de investigación y que muy enfocada a la abuso infantil, infanticidios y demás, escribió en un post en X, dice, luego de leer lo que tiene que ver con la investigación formal en contra de quien fuera de Arturo Saldívar y otros funcionarios que vulneraron la autonomía, bla, 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 les comparto aquí un trabajo periodístico que los medios nacionales e internacionales a quienes se los expuse y les compartí documentos probatorios no quisieron publicarlo, por lo que implicaba meterse con Saldívar. Por cierto, que para este trabajo también solicité entrevista con Arturo Fernando Saldívar, Lelo de la Rea Barania, y no quiso recibirme, lo tengo también documentado. El reportaje fue compartido en mis redes el pasado 25 de febrero. Bueno, te dejo tantito porque Barania me está haciendo una travesurita. Adelante, adelante, Blanquita. El reportaje, la realidad es que está bastante interesante. Ustedes pueden checarlo, efectivamente. Y por lo pronto, el asunto en contra de Saldívar, pues va a continuar. Ahora, insistir con el aderezo de que ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República por parte de PAN, PRI y PRD. Xóchitl Gálvez, de hecho, evidentemente se sube al tema y pide una investigación en contra del exministro Saldívar. Claudia Sheinbaum simple y sencillamente hace un llamado a la serenidad. Otro asunto interesante, lo que tiene que ver la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera particular con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, allí en Iguala Guerrero, hace ya prácticamente 10 años. El próximo 26 de septiembre se van a cumplir ya 10 años de esta tragedia, y desde entonces, y a raíz de que llegó este gobierno, recuerden, la promesa fue continuar con las investigaciones hasta encontrarlos, pero en los últimos tiempos parecía que había un rompimiento de relaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares, porque ellos insisten en acudir con el presidente acompañados de sus abogados, y el presidente decía, yo no quiero aquí abogados porque ya no les tengo confianza, ni defensores de derechos humanos. Bueno, pues hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están pidiendo recursos y que fueron recibidos por el presidente en Palacio Nacional, llama la atención que fueron precisamente los integrantes de la CENTE los que dijeron que el presidente López Obrador sí va a dialogar con los padres de los 43, pero el 3 de junio, pero para que vean, va a recibir incluso a los abogados y defensores. No es oficial, ¿no? Lo dice la CENTE como si fuera vocero de la presidencia. Pues lo dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque entiendo que la CENTE de algún modo también es intermediaria en este conflicto, entonces creo que tiene, claro que tiene carácter. Ahora más bien esperar a ver qué dicen los padres de los normalistas. Pues sí, porque la amenaza persiste, ¿no? Si no hay diálogo, ellos quieren el diálogo antes, porque la amenaza es que si no hay diálogo, la fiesta electoral, dicen, se va a empañar, lo que prometen es boicotearla, ¿no? Fíjate que estaba pensando en esta entrevista que se dará a conocer en CEO de Enrique Peña Nieto, pues algo tendrá que decir del asunto, ¿no? De Ayotzinapa. Pues si se le pregunta, Blanquita. Pues ojalá que le preguntaran, digo, me parece que es un asunto medular de su gestión, ojalá. Ahí ya se notará si es una entrevista a modo o no. ¿De qué tipo? Claro, claramente se verá. Sí. Bueno, ya veremos. Habrá gira del adiós. Seguimos en campaña, ya son muchos años de campaña con el mismo hombre. Y de gobierno en campaña, que eso es lo, pues eso es lo nunca más dejó de hacer campaña, curioso, y aún estando en el gobierno, me parece que nunca dejó de hacer campaña. Sí, efectivamente. Siempre pues ya dijo el presidente que va a hacer la gira del adiós también después del 2 de junio, ¿por qué no? Ajá. Bueno, ¿qué más por acá? Fíjense,
se aprobó con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la llamada Ley Malena. Se reconoce la violencia ácida, se considera feminicidio si se ejerce violencia ácida y se castigará hasta con 50 años de prisión al responsable. Se considera feminicidio en grado de tentativa si la víctima sobrevive y se castigará hasta 30 años de prisión al responsable. Se multará, destituirá del cargo y castigará hasta 5 años de prisión al servidor público que obstaculice el proceso de justicia. A través de la ley de víctimas se deberá garantizar la reparación integral del daño que permita la restitución y rehabilitación para la compañera. Es un post que sube Elena Ríos y escribe al final: esto va por ti, Yesenia, hacia el cielo, lo hicimos todas, y luego un agradecimiento. Bueno, pues qué bueno que está aprobada finalmente esta ley. Efectivamente, enhorabuena, y paradójicamente creo que también vale la pena mencionarlo, aprueban ya incluso hasta una ley en honor a María Elena Ríos, y vale la pena mencionar que su agresor sigue pues libre, ¿no? Eso es lo paradójico del asunto. Sí, bueno. Oye, déjame mencionar algo que me gustó hoy. Andábamos caminando por el Parque de la Bombilla, que es la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Digo, andábamos Baran y yo caminando por ahí. Pasamos por ahí, iba para otro lado y decidí hacer una parada para que caminara tantito a doña Baran, y me detuvo un policía para darme un folletito, una hojita de números directos de los policías que patrullan la zona, y me dijo muy cortésmente que también tienen una sección, también tenemos, me dijo, una división para reportes de violencia intrafamiliar especializada en mujeres. Cuando lo necesite, o si lo necesita alguien que conozca, llámenos, estamos atentos, estamos para servirles. Me gustó mucho la actitud, eran 3 policías que estaban dando los volantitos ahí en la bombilla. Bien. Eso siempre va a ser digno de celebrarse, porque la verdad es que entre la sociedad, entre la gente, habrá quienes quizás me digan que estoy equivocado, por eso no generalizo, pero me parece que entre la gente es mucha la desconfianza que se tiene para con los policías, y me parece que también la opinión que se tiene de ellos en muchas ocasiones no es la mejor. Y esto viene bien. Sí, yo conozco buenos policías, conozco policías en los que puedes confiar, policías comprometidos. Digo, en este caso ellos, conozco también ahí en la zona de la Cuauhtémoc policías en los que puedes confiar, comprometidos, que realmente ayudan y acuden a los llamados. No todos son malos, por supuesto, pero bueno. Dice Caosfera Barania, ¿qué pasa, querida decán? Es que acá hay un perrito que ladra. Estoy trabajando con la ventana abierta, totalmente abierta, porque no puedo trabajar con la ventana cerrada. Entonces Barania lo oye y le contesta, y a que ladra, y esta le contesta. Oh, se están comunicando. Pues sí, pero ya es hora de dormir, niña. Ven a saludar. En un ratito, dice. Ah. Sí, ¿no viene? ¿No quiso? Pues no, creo que no. Ven, arriba. Saluda. Ven, arriba. Dice que no. Ánimo. No, se me queda viendo con cara de estoy cansada. Dice, estoy platicando. ¿Por qué me interrumpen? Estoy platicando con mi cuate. Bueno, pues Murillo Karam es el que ya va a poder platicar con sus cuates. Ahora sí, porque fue trasladado a su casa en las Lomas de Chapultepec para que cumpla prisión domiciliaria. El traslado ya ocurrió durante el fin de semana, después de que el viernes un juez de control del reclusorio sur de la Ciudad de México le concedió a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, creador de la verdad histórica, le concedieron la medida de prisión domiciliaria. El exfuncionario salió del hospital para enfrentar sus procesos por el caso Ayotzinapa en un inmueble de su propiedad en la colonia Lomas de Chapultepec. Esa fue la nota del fin de semana. En la alcaldía Benito Juárez levantaron el plantón que tuvieron durante 6 días ahí en Insurgentes y Xola. Siguen esperando las explicaciones, harán una denuncia colectiva en contra del gobierno de la Ciudad de México por no haber atendido adecuadamente el tema y porque todavía no reciben una explicación de cuál es la sustancia y de dónde proviene la sustancia que tiene el agua que les llega a sus hogares. Se están uniendo incluso vecinos de otras colonias y de otras demarcaciones,
como entiendo que Roma Sur, por ejemplo, no, y alguna otra, no sé si Condesa también se están uniendo. Bueno, por lo pronto ya se han reportado más de 200 personas que han enfermado o que han tenido molestias en la salud por este problema con el agua. Muy bien, ya veremos qué es lo que pasa. Lo que queda claro es que fue una pésima comunicación la del gobierno de la Ciudad de México en un principio. Me parece, salvo su mejor opinión, pero me parece que si hubieran atendido los primeros casos, si hubieran atendido a la gente desde un primer momento, no se les hubiera salido de control el asunto, y ahora me parece incluso ya hasta tiene tintes políticos, porque ahora ya tienen prácticamente todo, ya tienen plantas potabilizadoras, ya tienen 2 lugares, no nada más el Parque San Lorenzo, sino también otro parque más en la Nápoles, en donde ya pusieron otra potabilizadora, y seamos honestos, el asunto es muy sencillo. Los lugares donde se estaba percibiendo que recibían agua con ese olor o con esa consistencia aceitosa, lo único que se tiene que hacer allí es ir a lavarles cisternas y tinacos, y que el agua de chorro ya no se use más que para los desechos del baño, porque de todos modos ya se cerró la fuente, ya lo único de lo que se trata, dicen, es de que se limpie la red, ya es cuestión de tiempo, pero me parece que el hecho de que hayan manejado mal el asunto desde un primer momento ha permitido que haya crecido tanto como ahora lo vemos. En fin. A ver, explícame, Carlos, estas plantas potabilizadoras están ahí puestas y lo que hacen es llevar en pipas el agua a los hogares, ¿o cómo? ¿Cómo se abastecen de agua si no hay agua de los pozos que los abastecían? Las plantas potabilizadoras son las plantas que lleva el ejército como parte del plan de N3, y en esas plantas convierten el agua en agua potable para que pueda ser utilizada de consumo humano. ¿Y cómo les llega a las personas? Pues eso, ese es el punto. Ahorita les está llegando incluso por garrafones, hasta garrafones les están dando de agua, se supone. Eso es lo malo del asunto, insisto, que no han sabido comunicar bien, cuando el chiste, insisto, tendría que ser tan sencillo como irles a lavar las cisternas y los tinacos. Ya es muy clara la instrucción, el agua que viene de chorro, si la siguen percibiendo con consistencia, pues no la usen, se tiene que limpiar y ya no va a volver a venir agua así, porque se supone que ya se cerró la fuente, que era el pozo Alfonso XIII, ya está cerrado, ya no hay más suministro de esa agua aceitosa. Aquí el problema es, más bien, si nota la gente que sigue saliendo el agua aceitosa, es que algo sigue estando mal. Pero sí, como dice Curiosidades M, las autoridades fueron omisas, negándolo, culpando a la propia gente, y ahora, en entrevista en W Radio, con toda cara dura, dicen que atendieron el asunto desde el primer momento. En efecto, ese es el problema, se equivocaron desde un primer momento, y ahora ya se les salió de control. ¿Por qué? Pues porque la gente se vuelve también paranoica con base en lo que le dicen otros, y si lo dejas crecer y crecer y crecer, a ver ahora cómo van a acabar con tanto, y ahora les va a salir mucho más caro, y eso es lo peor, que es dispendio de recursos, y son recursos que vienen de tu bolsa y de la mía, y todo ¿por qué? Pues porque tenemos funcionarios públicos insensibles que desdeñan las denuncias ciudadanas hasta que no ven el rigor de un bloqueo y de un plantón permanente. Sí, qué lamentable que se tuvo que esperar hasta que sucediera esto de los bloqueos para que la gente fuera escuchada. Es que somos ciudadanos, tenemos derechos, ellos están contratados para servirnos y no debieron haber actuado así, ni tendrían los vecinos por qué haber llegado a un bloqueo. Y por supuesto que se merecen lo que están exigiendo. No, que es claro, y más. A ver, porque además le salen con que no es gasolina, es un aceite, o sea, es un no me acuerdo que le dijeron, así como menospreciando. Condescendencia, además del menosprecio, la condescendencia. Ay, sí, exacto. O sea, laven sus tinacos, laven sus cisternas. Eso es lo que tenía que haber hecho el gobierno desde un primer momento. Fue menosprecio de los vecinos, fue menosprecio de los gobernados, y me parece que eso es incluso ofensivo, así es que en ese sentido yo creo que los ciudadanos, porque nos puede suceder a ti o a mí, que de repente no nos hacen caso y caes en la desesperación y dices, a ver, me tienes que hacer caso,
Igual Claro. estás viviendo de mis impuestos. Claro. Igual ahora lo que quiero es una explicación de por qué me salió el agua así de sucia. Si tú me dices ahora que me vas a venir a lavar la cisterna y los tinacos, quiero que me asegures de que van a quedar bien. O me vas a salir con que ahora yo los tengo que lavar. Y si me estás trayendo el agua potable para beber en los garrafones y yo o mi abuelita vive en un 6º piso sin elevador, ¿me la vas a subir hasta el 6º piso? Por Ahí decir, está el mal manejo, ahí está el mal manejo de una crisis, ahí está una muestra de cómo el mal manejo de un asunto que pudo haberse resuelto muy ¿eh? fácil y muy Haciendo su sencillamente. trabajo. Tendría que haber hecho su Exacto, trabajo, nada más. es que así de sencillo, con que le hubieran hecho caso a la gente, caray, cómo que se siente aceitosa el agua, cómo que huele a combustible, pues vamos a ver todo, vamos a checarlo, pero empezaron diciéndoles, pues es que a lo mejor son sus tinacos y sus cisternas, lávenlas, pues ahí está el asunto. Y en realidad eso es lo que se tiene que hacer, lavar tinacos y cisternas y se acaba el problema. Sí, y se acaba. quedaron sucios por el agua que llegaba, pero ahora lo que quieren los vecinos es saber qué tienen ya, o sea, qué tenía esa agua y que les hace, ¿no? Y que les Ahora ya no se aseguren conforman. que cuando vuelva a pasar agua por esas tuberías ya no va a venir con esos mismos materiales, lo que sea que haya sido, porque nos les han dicho. Sí, no tendría por qué, insisto, porque el Pozo Alfonso XIII, que era la fuente de origen, se supone que ya está cerrado. Por eso es que el problema ya tendría que haberse acabado prácticamente, porque no se acaba. Ajá. En fin, bueno, pues vamos a lo que sigue, mi querido Carlos. Sí, ya vámonos de una vez a las buenas del equipazo. Como siempre, gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo. Muchas gracias, José Antonio, por esa chamba de diario. Gracias. Primera buena del equipazo, y esta además le va a gustar mucho a Caósfera, porque precisamente se desarrolla en Culiacán, Sinaloa. Como un logro destacado para la ciencia y la salud pública, una joven estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Kendra Verduzco Sánchez, con un proyecto denominado Quito Skin, logró colocarse en el top 10 del Festival Internacional de Ciencia de la Ingeniería y la Tecnología de Túnez, allá en África, y se llevó la medalla de oro. Que en un futuro siga perfeccionando su producto y que llegue a patentarse y comercializarse es el objetivo. Ella, cuando me preguntaron sobre el asunto, dijo: la verdad significa mucho para mí. Siento un gran orgullo por representar aquí a la preparatoria y más que nada agradezco su apoyo. Yo participé con mi proyecto llamado Quito Skin, que consiste en un gel que al secarse forma un sustituto de piel artificial que ayuda a cicatrizar heridas. Al secarse en la misma piel, forma un recubrimiento que da como estimulación a las benditas y ayuda a cicatrizar a la misma piel. ¿Qué les parece? Ese es el Quito Skin y es el invento de esta joven Kendra Verduzco Sánchez de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, pues sí, definitivamente, como dice Caósfera, esta es una buena del equipazo, muy sobresaliente, y dice Daniel Rodríguez, muy dermatológica y visionaria. ¿Qué tal? Me encantó el invento, ¿eh? Está genial, sí, ¿verdad? Sí. Mujer, esperanza, sí, para cualquier herida, para las cirugías, cosas. Ajá. Ah, mira, dice Caósfera, esta chica es de Sinaloa, yo estoy en Sonora, pero pues está en el norte, pues que no es lo mismo, no, ¿verdad? No sé, entonces no es igual el mismo orgullo norteño, los de Sonora, que los de Sinaloa y los de Durango. Yo pensé que sí. Dice, pero igual antes éramos el mismo estado, jaja, así que arriba Sinaloa. Ah, bueno. Eso. Carmen Castro dijo, es una buena del equipazo muy innovadoramente joven. Exacto, Sí, gracias. también, muy bien.
Bueno, vamos a la siguiente buena del equipazo. Xochimilco. Hasta ahora la designación de barrio mágico solo se había otorgado a destinos fuera de la Ciudad de México con una gran vocación turística que preservan su infraestructura emblemática y que tuvieran el efecto de contribuir de manera importante al Estado con su potencial de encantar, mostrar la tradición y misticismo de su localidad. Sin embargo, ya Xochimilco ha recibido el nombramiento oficial de barrio mágico por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. La distinción fue otorgada por el jefe de gobierno Martí Batres, estuvo con él el titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Márquez. Es la primera declaratoria de su tipo en la Ciudad de México y reconoce, como les decía, a Xochimilco como potencia turística, cuyo atractivo radica en su amplia tradición histórica y cultural. Bueno, también significa nombrarlo barrio mágico, en qué consiste la magia de Xochimilco y en buena medida tiene que ver con la fuerza de su historia y la persistencia de sus raíces. Antes de que existiera la Gran Tenochtitlán, ya existía Xochimilco como pueblo, como cultura, como civilización. Es una gran potencia turística gracias a su cultura, que siga siendo así. Fue parte de lo que dijo Martí Batres Guadarrama, ahí en el embarcadero Fernando Zelada, donde se le dio ese reconocimiento a Xochimilco, que son ahora con el centro histórico patrimonio, con el centro histórico patrimonio de la humanidad. Así es que orgullo para quienes están ahí en Xochimilco. Dice Carmen Castro, otra buena del equipazo, muy turística. Y dice Caosfera, una buena del equipazo con mucho barrio. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta nos habla de un doodle. ¿Sí se acuerdan lo que son los doodle? Son esas imágenes que ponen en ocasiones en el buscador de Google, en la página principal del buscador de Google, y en donde se celebran acontecimientos o efemérides. Bueno, pues el doodle del 13 de abril fue para celebrar a la doctora Marta Bernal, y es ese que tenemos en pantalla. Así fue la portada del buscador de Google el día 13 de abril, para celebrar el cumpleaños número 93 de la psicóloga mexicano-estadounidense, doctora Marta Bernal, quien se convirtió en la primera latina en obtener un doctorado en psicología en los Estados Unidos e hizo importantes contribuciones al trabajo clínico infantil y a la psicología multicultural. Por esa razón es que se colocó este doodle en honor a esta joven mujer, en su momento, por supuesto, Marta Bernal, la mexicana celebrada en el doodle de Google del 3 de abril, porque su legado perdura como inspiración para mujeres y académicos de color. Efectivamente, su papel como la primera latina en obtener un doctorado en psicología en los Estados Unidos, desafiando obstáculos y marcando un hito histórico en su campo, pues definitivamente la hacen merecedora a este reconocimiento. Pues ahí está, como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, temáticamente célebre. Gracias. Bueno, hay que decir que no la querían dejar estudiar, como muchas mujeres tuvo que anteponer sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños a la voluntad de su padre, a la poca fe que tenían en ella los maestros, en fin, pues iba como muchas mujeres, pues hace 80 años o 70 años, luchando contra corriente, ¿no? Para estudiar psicología. ¿Sabes lo que es un cacharpo? Sí sabes. Sí, claro, cómo no saberlo. Todos saben lo que es un cacharpo, pues el ayudante del señor del chofer, no del transporte público. Microbusero. Del microbusero, del autobusero, ¿no? Del autobusero, del camionero, del chafirete. ¿Pero alguna vez habías visto un cacharpo de 4 patas? Eso sí no lo había visto y me parece digno de compartirlo. Bueno, pues esto sucedió en Iztapalapa. Un chofer, pues lleva siempre a su cacharpo, se llama así,
cacharpo, y en las redes sociales captaron el bello lomito en su puesto de chamba, ahí donde le están ustedes viendo, lo bien que se porta, va con el conductor de un camión del transporte público ahí en Iztapalapa, se ganó por supuesto el corazón de los horarios, de los usuarios, perdón, muy tranquilo él, pues sí, claro que está tranquilo, pues si está con su tutor, pues cómo no va a estar tranquilo, no estaría así de tranquilo si estuviera solito en casa, entonces pues mejor se lo lleva al trabajo. Claro. ¿No? Pues como dice la nota de El Heraldo, nos demuestra que los perros han dejado de ser mascotas en estas nuevas generaciones y se han convertido en un miembro más de la familia que puede firmar hasta documentos y en este caso hasta chambear con uno en el trabajo. Bueno, yo supongo que cuando hace mucho sol y le pega de ese lado, el perrito pues se baja, ¿no? Y se pone debajo del asiento para estar en la sombra. Sí, tendría que ser. Fíjate, que excelente el comentario de Daniel Rodríguez, dice, el sí. cancharpo. Muy bueno. El cancharpo. Dice Caósfera, allá les decían boleteros. Primera vez que escucha cómo les dicen a estos, pero sí es cierto, en el boleteros. Es cierto. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que acá ya no dan boleto, Caosfera, por eso ya no se les dice boleteros, porque no te dan boleto, nada más te cobran o te invitan a subir, te cantan la letanía de a dónde va el micro, pero ya no te dan boleto, por eso no. Pero yo nunca vi que les dijeran boleteros. Para mí hace mucho, Blanquita, cuando había chimecos, ahí sí te daban boletos. Bueno, estamos hablando de la década de los 80. Explícale a Caósfera lo que es un chimeco, por favor. Ahora le voy a explicar lo que un chimeco es un camión urbano de esos ya muy viejitos que existían en la década de los 80s, marca Dina, regularmente de diésel. Como eran de diésel, pues el combustible olía muy feo, la gente se subía hasta con guajolotes, con gallinas, con cajas, con guacales, guajoloteros les llegaban a decir, efectivamente. O guajoloyet. Justo por esa razón, exactamente. Sí, mira, ya ves, hoy me sentí que hablaba en chino. Te dije que Caósfera no iba a entender lo que dijiste, ¿ya viste? Es cierto, es cierto. Es que hay localismos, ¿no? Hay es localismos, correcto. Si es el caso de los cacharpos o de los chimecos o de ese tipo de cosas. Así ¿no? es. Ajá. Sí, son muy, muy de la Ciudad de México, la zona conurbada. Y también dice que ya tampoco ya no hay boleteros. Muy bien. Ahí en las películas de antes dice... Daniel, boletero y chimeco solo lo vi en la película Esquina Bajan. ¿Qué tal? Sí, pues estás muy joven, mi estimado Daniel, en efecto. Bueno, me parece que con esto nos podríamos ir a la cama con una excelente sonrisa, pero el video para cerrarla no tiene desperdicio está muy tampoco. breve. Bueno, dice, medio flojo ese cancharpo, no veo que grita, súbale, Exacto. hay lugares donde ya no cabe ni un alfiler. Sí, pues eso le falta. Vean a este otro. ¿Qué tal? Audio. El audio. Órale, ve por tu cur. Órale, por tu cur. Estamos aquí en Zumpango, Entonces ahorita que llegues pides, vengo por mi CURP, por favor. Mi nombre es Jack. ¿Dónde pago o qué impuestos tengo que pagar? ¿Sí? Córrele, ve por tu CURP. Córrele, por tu Es porque aquí en la Ciudad de México, como ustedes saben, pues ya hay CURP para los animalitos, hay que sacarla, pero en realidad es gratuita, se saca por internet y la tenemos que sacar nosotros, no ellos, no es necesario llevarlos a ningún lado, ¿no? Es correcto. Sí, no se llama CURP, tiene otro nombre, es RUAP. Registro Único de Animales de Compañía, RUAC. Es correcto, así es. Cuac, no, RUAC, Daniel, no cuac. Aunque suena mejor cuac. Suena mejor cuac para los patos, a lo mejor se va a llamar así, porque ahorita nada más es para perros y gatos, el RUAC. Muy bien. Bueno, pásenla muy bien, nos vemos por acá el jueves, en punto de las 21 horas, en nuestro jueves redondito. Aquí les esperamos con todas las noticias y bueno, creo que también buen humor. Por supuesto. Y la mejor actitud siempre, a pesar del calorón. Ajá, pásenla bien y que no se les olvide que el equipazo
Somos todos. Chao, Hasta chao. el jueves. Ujú. Bye, bye.